Bien, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar, a ver, con la sesión de hoy. Bien, es la sesión número 1 de la asignatura específica de historia. Esta asignatura específica de historia la ven quienes quieren entrar a normal superior, sobre todo, y también quienes quieren entrar a distintas universidades enfocadas a las ciencias sociales, por ejemplo, la Facultad de Derecho, Artes y cosas así. ¿Ok? Y como les estuve mandando mensajes durante el día de ayer, el día de hoy, quiero comentarles cuál es la propuesta de cómo llevar a cabo este estudio de esta asignatura. Según entiendo, en el total de las preguntas que les van a venir, puede que de historia vengan un total de 24, 25 preguntas, pero abarcan demasiados temas. Si pudieron ver ustedes el temario, prácticamente abarca de la prehistoria, de la época prehispánica, hablando acerca de la zona de América, hasta gobiernos más recientes, y en la historia universal abarca más o menos del siglo XIV, más o menos, siglo XV, hasta la Guerra Fría y otros gobiernos que hubieron en la época moderna. Así que estaba yo repasando los videos o las clases de las sesiones del año pasado y me di cuenta que de verdad, creo que pudimos abarcar todo el material. Entonces pensé, teniendo acceso todavía a esos videos, que sería buena idea enviarles esas dos sesiones que tuvimos. Es decir, por ejemplo, ya vieron la sesión uno, que está dividida en dos partes. Y lo que hice fue empezar desde la época preclásica, explicando qué pasa ahí con el pizarroncito, hasta llegar a la época de la Reforma, a la época de 1857, cuando entra en escena el famoso Benito Juárez. Y después, en la segunda sesión de unos 40 minutos, me fui a Europa y terminamos ¿hasta qué parte terminamos en esa sesión? Se vio la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Los Segunda días de Guerra la Segunda Mundial. Guerra Mundial. Correcto. Entonces, fíjense, de 24 preguntas es muy complicado, es muy, muy complicado que les pregunten algo que no sea relevante. Es muy complicado, es muy complicado que hagan una pregunta rebuscada de la historia. ¿Ok? Sin embargo, precisamente para eso son nuestras evaluaciones, para que puedan determinar si una persona tiene una especial atención o retentiva sobre preguntas de este tipo. Por ejemplo, si hay alguien que quiere entrar, por ejemplo, a la Facultad de Derecho y no es capaz de contestar una buena cantidad de preguntas relacionadas con la historia, pues se le va a complicar porque cuando empiecen a ver historia del derecho romano y todo eso, no, su resultado en un examen propedéutico, en un examen de ubicación como es Examen 2, va a reflejar el tipo de vocación que tiene. ¿Ok? Entonces no es algo tan complicado, pero sí tenemos que abarcar el material. Así que la propuesta es, en tu caso, Judith, ¿pudiste ver las dos sesiones de lo que mandé el día de, creo que hoy lo mandé, ¿verdad? Desde ayer creo que lo mandé. ¿Lo pudiste ver? Ok, perfecto. Entonces, con eso, prácticamente, prácticamente estamos abarcando la primera sesión. ¿Qué es lo que quiero que hagamos el día de hoy? Quiero que contestemos el famoso cuestionario diagnóstico que les envié. Aunque en el video yo lo voy contestando, quedaron algunas pendientes, ¿ok? O si se contestó todo, vamos a ver qué tal recuerdan ustedes. A ver, voy aquí a ubicar este. Y tengo de estos diagnósticos un segundo modelo
tengo un tercer modelo y un cuarto modelo. A ver, aquí está. Aquí está. Pues en esta sesión vamos a tratar de contestar estas preguntas. Va a ser lo más rápido. Pueden irla contestando. No voy a turnar. El que sepa la respuesta lo puede ir comentando y lo vamos marcando. Y cuando terminemos de marcarlo, se lo reenvío para que lo tengan en el grupo. ¿Ok? Entonces, básicamente dice la primera pregunta. Y después les voy a comentar otros detalles sobre cómo pueden estudiar esta asignatura. Dice, el pueblo mexica recibió influencia cultural mesoamericana principalmente del imperio tolteca y a partir de esa influencia se creó. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La opción C. Se creó el estado militarista más poderoso del México prehispánico. Correcto, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta. Muy bien. Según los especialistas, determinaron un periodo de desarrollo histórico de Mesoamérica donde predominaron las culturas de México. ¿Cuáles son esos tres periodos que existieron? ¿Cuáles son Eh, esos? Fueron el periodo preclásico, Ujú. clásico y postclásico. Correcto, muy bien. A ver, sería la respuesta C, preclásico, clásico y posclásico. ¿Ok? ¿Qué tipo de escritura utilizaron los mesoamericanos? ¿Qué tipo de escritura utilizaron los mesoamericanos? A ver, dice Judith, la C, correcto, Judith. La escritura de glifos y jeroglíficos en códices. Noten ustedes que si ustedes han sido, han prestado atención a la historia por la vocación probablemente que traigan de chavitos, son preguntas muy, muy comunes y eso es lo que probablemente vengan en el examen, ¿verdad? Tanto de historia de México como de historia universal. Dice, es el único país americano que se enfrentó al bloqueo económico internacional dirigido por Estados Unidos al querer expandir el socialismo revolucionario de manera local. Dice, al permitir recibir suministro bélico de la Unión Soviética como parte de los enfrentamientos bipolares. ¿Quién es ese país que se rebeló? Es la opción B, es Cuba. Correcto, muy bien. Hasta el Sí, día de hoy, jóvenes. sí, lo recuerdo, creo Hasta que porque Fidel Castro tomó el poder. eh, exactamente. Tomó el poder Castro y se hizo amigo de los soviéticos y entonces los Estados Unidos plantearon el famoso bloqueo económico internacional que prácticamente sigue hasta nuestros días. Durante la Guerra Fría también se desató un enfrentamiento bipolar en Corea, dividida según el lineamiento político socialista y capitalista entre, a la ver, opción C. dice Judith, Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, hoy publiqué un estado mío donde pongo una imagen creada por inteligencia artificial y pongo en mi juventud en Corea del Norte, tengo pues, hasta nuestros días, así está dividido por un Corea socialista y un Corea del Sur capitalista, ¿ok? Y eso se deriva de la famosa Guerra Fría. Si recuerdan qué es la Guerra Fría, eso lo vamos a ver hasta en el video que les voy a mandar hoy. ¿Qué es la Guerra Fría? Este creo que fue un conflicto que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Correcto, de tipo diplomático, sin el uso de armas, para ver quién era el más chévere del mundo, más la potencia. Y eso generó disputas de tipo tecnológica, de tipo deportiva, de todo tipo. Incluso eso es lo que provocó.
que el primer hombre llegara a la luna en 1969, ¿verdad? Con el famoso Armstrong. Muy bien. Pregunta 6. Alfred Sauby, dice, economista francés, utilizó el siguiente término para nombrar al grupo de aquellos estados que no pertenecían al bloque oriental ni al bloque occidental. Posteriormente, el término fue utilizado para referirse a los estados subdesarrollados. ¿Cuál creen que se llame? Em, Creo que es la opción C. El tercer estado. El tercer estado. Correcto, muy bien. Pregunta 7. Es un término moderno utilizado para describir los cambios que existen en la sociedad, en la economía mundial, que implica un importante incremento del comercio internacional y el intercambio cultural. ¿Cómo se le llama a ese término que dice que hay comercio prácticamente en todo el mundo, todos con todos? Estamos repasando aquí estamos haciendo un repaso, Andrea, de acuerdo a la información que vimos sobre la manera de diagnóstico de lo que conocemos. ¿Cómo se llama cuando se habla acerca de un comercio internacional? Se le llama La globalización, ¿verdad? globalización. Es un término acuñado en los noventas que sigue hasta nuestros días, la famosa globalización. ¿Cuál es el sistema de gobierno prehispánico que regía a los sacerdotes? Es el teocrático. El famoso gobierno teocrático. ¿Qué significa teocrático? Gobierno de Dios. Teo, Dios, crático, gobierno. Correcto. Ahora, noten la diferencia entre teocrático y el otro término. En la época prehispánica, las diversas civilizaciones eran regidas por varios dioses. ¿Cómo se llama ese sistema teocrático dirigido por varios dioses? Dice Judith, politeísta. Correcto. Era un sistema politeísta. Perfecto. Dice la pregunta 10. Un obstáculo para el desarrollo del capitalismo era la monarquía de tipo, eh, que era lo que Absolutista. impedía. Es exactamente como dice, es absolutista, monarquía absolutista. La monarquía absoluta era la que prácticamente no permitía ningún tipo de gobierno, ningún tipo de economía capitalista. De hecho, la abuelita, ahí te lo vamos a ver, o la mamá del capitalismo, viene a partir del desmoronamiento de la monarquía absoluta. Dice la pregunta 11. Los economistas clásicos establecieron una forma de aplicar la vida económica, dice, durante los siglos XIX y XX. A esto se le llamó, ¿cómo se le llamó a este tipo de economía? Que luego pasó a ser el famoso capitalismo. eh, el liberalismo económico. Liberalismo económico. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es el tipo de gobierno es el tipo de economía que se manejó durante la época colonial. Pura cuestión mercantil, pura cuestión de ventas de piedras preciosas, de lo que se traía de las tierras conquistadas. Pregunta 12. Aquí sí tuvieron que haber hecho investigación. Bueno, aunque si vieron el video ya saben la explicación, ¿verdad? Es la fecha exacta de la conquista de México Tenochtitlan. ¿Se acuerdan cuál es? Aquí fue error de dedo. Estaba yo En- durmiendo, me creo. Era en agosto de 1521. Correcto. Aquí dice.
13 de agosto, correcto, Judith. 13 de agosto de 1521. Fíjense aquí cómo les quieren marear un poco. El 30 de junio tiene una, el 30 de junio es como que es como que la llegada, como que el inicio, pero la fecha exacta de la conquista es vamos a ponerlo acá, el 13 de agosto de 1521. A ver si recuerdan, ¿qué siglo es 1521? Es siglo XVI, creo. Correcto, ¿verdad? Ya en la clase yo les explico cómo se divide ese tema del siglo. No van a creer ustedes, estando en la universidad, hay muchísimas personas que no saben qué siglo es. O sí saben qué siglo están en el siglo XXI. Pero si uno les dice, por ejemplo, 1450, ¿qué siglo es? Pues siglo XIV. No falta el que dice siglo XIX, que nada que ver. Entonces, fíjense que estos términos históricos son muy buenos porque les ayudan a tener una cultura general que les va a ayudar bastante. Hasta licenciados, conozco licenciados en derecho que son terriblemente malos en estos datos. Muy bien, entonces sería esta la respuesta. ¿Cuál es la cuna de la revolución industrial? Inglaterra. Inglaterra, correcto, correcto, Judy también, correcto, Esteban. Puedes poner ahí en el chat, Andrea. Aunque Andrea, pudiste ver el video, los videos que te mandé. A ver, Andrea, puedes poner ahí en el chat para contestar. Si no has podido ver, es importante checarlo. Es importante verlos. Ok, no te preocupes. Tenemos, traté de ser considerado y traté de hacer las sesiones lo más breves posibles. Y ahí pónganla ahí, como les digo, yo a la hora de expresarme en vivo, me expreso de manera muy lenta, porque quiero, pues, como son grabaciones, quiero gesticular muy bien. Entonces, como trato de gesticular muy bien, tú puedes reproducir el video en 1.5 en 2 y se va a escuchar bastante razonable. Así para que no lo vean tan complicado. Bien, brincándonos a Europa por ahí de los siglos XV, XVI, XVII, o más bien XVI, XVII y XVIII, surge un movimiento que busca darle, darle vuelta o darle entrada a la ciencia y a la razón. ¿Cómo se llama? No es renacimiento, Judith. Es la ilustración, ¿no? Ah, La ilustración. es la ilustración. Es la ilustración. Curiosamente, el renacimiento se da muchísimos años antes. El renacimiento, para que ustedes tengan la ubicación de ese acontecimiento, se da entre los siglos um, 15 y 16. Nada más como dato cultural, la Edad Media empieza en el siglo V y termina en el siglo XV. ¿Qué acontecimiento importante se da en el siglo XV, por lo cual empieza la modernidad? ¿Qué acontecimiento importantísimo se da en el siglo XV, a finales del siglo XV? Es un acontecimiento que marca el cambio completo de la historia. ¿Cuál será? Es Esteban, eh, el cambio de gobierno. O sea, siglo XV, estamos hablando de 1400 y tanto. ¿Qué se da? a- el descubrimiento de América.
América, correcto. Judith igual dice América. Exactamente. Se da en 1492. De 1492 para acá, antes de llegar a la época del barroco y todo el boom en España, en Europa, ese puentecito se le llama renacimiento. Es decir, el renacimiento cultural, intelectual, se da en esa época. Pero una cosa es que haya un renacimiento cultural e intelectual y otra cosa es que se plasme de manera política y económica como sucedió hasta el siglo XVIII, que se da durante la Ilustración. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el Renacimiento y la Ilustración. La Ilustración es un paso que se da muchos años antes en el siglo XVIII. Perfecto. Dice la pregunta 15. Es el modelo en el que el crecimiento económico se basaba fundamentalmente en la evolución que se experimentaba el progreso tecnológico en la relación con el proceso demográfico. Chispales, ¿qué respuesta será esa? ¿Qué nos suena? Es el modelo crecimiento económico que se basa fundamentalmente en cómo van evolucionando las cosas de manera tecnológica y cómo va evolucionando demográficamente las cosas. Exactamente, Judith, es el crecimiento continuo. La economía crece de manera continua conforme va evolucionando de manera natural las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de unos 10 años probablemente ni siquiera no vamos a tener acceso a los billetes y a las monedas. ¿Cómo creen ustedes que vamos a pagar? Y eso ya sucede en Japón, ya sucede en Corea, ya sucede en Europa, en Estados Unidos. Simplemente va a ser de manera virtual. De hecho, actualmente nuestras tarjetas de débito, de crédito, ya tienen como una especie como de señal de Wi-Fi de internet. Solamente lo pegan ustedes a la terminal, ya no hace falta ni siquiera meter la tarjeta. Ya no hace falta. Ya hay, si van ustedes al cine, ahorita ya no tienen que pagar, solo pegan el QR de la compra que hicieron en línea y se acabó. Pues a eso se le llama crecimiento continuo, que evoluciona junto con el progreso tecnológico y el crecimiento demográfico. ¿Ok? Y lo estamos viviendo con el famoso vaivén. Ya ni monedas hay. Las tiendas no tienen cambio porque los camioneros eran los encargados de dotar de cambio a las tiendas. Ya no agarramos dinero, pasamos a nuestra tarjetita, y ahorita ya hasta con nuestra cuenta lo podemos recargar. ¿Por qué se hace eso? Porque ¿cómo creen que evolución, cómo creen que ayuda en el tema del vaivén, cómo creen que tiene que ver con el proceso demográfico este cambio en el vaivén? Porque ahora ya es más ágil, pasas, pagas y circulas. Antes no faltaba la señora que se detiene en la entrada del camión y está sacando sus moneditas, la pobrecita. Ahí está ya chocada la fila detrás de ella. Todo lo hace más ágil, es parte del crecimiento continuo. Pregunta 16. Fue creado en 1535 gracias a la segunda audiencia. Dice, este representaba al rey. Su función era administrar, organizar política, económica y social y cultural a la Nueva España. ¿Cómo se llamaba? Es el virreinato. El famoso virreinato, correcto. Muy bien, Judy, también. El rey de España, Carlos III, estableció en 1786 este sistema territorial para la mejor administración del interior del virreinato. Cuando se dieron cuenta que el virreinato ya le estaba quedando, al virreinato ya le estaba quedando muy grande la administración de todas las zonas, todos los 5 virreinatos que existían en América,
dijeron hay que nombrar un mecanismo más y se nombran, no son las provincias. Las provincias son las divisiones. Esta es una autoridad, es un sistema territorial. Se Son las nombran las intendencias. intendencias. Son las famosas intendencias en las que se subdividían eh, algunos virreinatos para una mejor atención. 18. Con la revolución industrial el capitalismo adquirió. ¿Qué pasó con el capitalismo gracias a la revolución industrial? Su origen, su desarrollo o su consolidación. Dice Judith, la C. Uh, sería su consolidación. Aquí ya surgen modelos que se perpetuaron hasta las revueltas obreras que surgieron a partir de 1890 y tanto en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Aquí surgen expresiones propias del capitalismo como son la famosa, se consolida la famosa burguesía patronal y el famoso proletariado. Eso le estaba haciendo falta a la economía, una revolución industrial. Y por eso consiste o forma parte de su consolidación. O sea, eso es lo que vino prácticamente a traer el capitalismo en todas sus expresiones, con jefes, dueños de grandes industrias, burgueses y una clase social proletariada, que tiene que llegar hasta finales del siglo XIX, 1800 y tanto, con muchos personajes como Carlos Marx, Engels, hay otro personaje que era muy utópico, Charles Fourier, que vienen a cambiar esa mecánica de esto, del capitalismo. ¿Ok? Muy bien. Antonio López de Santana, Historia de México. Delegó su gobierno al ser elegido en el año 1833. Este argumentaba problemas de salud, por lo que el vicepresidente asume esa presidencia, la cual empezó a gobernar de manera liberal, siendo su breve gobierno muy significativo. ¿Quién es este personaje? Lo menciona usted en el video que recuerdo. Es Valentín Gómez Farías. Exactamente, Valentín Gómez Farías. En 1838 México se vio invadido por una primera intervención francesa. A esa, ¿cómo se le llama popularmente? Fíjense que aquí es una pregunta trampa, porque dice primera intervención francesa, primera intervención francesa, pero ¿cómo se le llama popularmente es la pregunta? La guerra de los pasteles. Es la famosa Guerra de los Pasteles. Y la segunda intervención francesa es de donde se da la famosa batalla de Puebla, la del 5 de mayo. ¿Ok? Entonces a esta se le llama popularmente, ¿por qué se le llamaba así? Porque unos soldados de Santa Ana hicieron una revuelta en una pastelería de un francés. El francés se quejó con la Cancillería y como los franceses estaban especialmente molestos con el territorio mexicano, con los gobiernos mexicanos por otros detalles, invadieron y se da la primera intervención francesa. Siguiente pregunta. En la Nueva España, los peninsulares acaparaban con el poder y las riquezas, por lo que los criollos lucharon para terminar con esas anomalías, adoptando una identidad novohispana, que era lo que empezó a hacer que los criollos empezaron a darse cuenta de que por qué los peninsulares están llevando todo el mérito y todos los buenos puestos.
El sentimiento nacionalista. Correcto, un sentimiento nacionalista. Dice, esta pretende recuperar Alsacia y Lorena y apoderarse del Sarre en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era? Pretende recuperar Alsacia y Lorena. Es una pregunta un poco tramposa. Dice, pretende recuperar. En la, en la, en la unificación, en la unificación de Alemania, que anteriormente se llamaba Prusia, eh, empieza Prusia a jaló territorios de Austria, se lo quitó a Austria, que estaba ahí de metiche en la Confederación Germánica, y después está la guerra franco-prusiana, en donde los alemanes le quitan Alsacia y Lorena, que es una especie, son dos territorios. Hagan de cuenta que aquí está Alemania y aquí está Francia. Entonces, Alsacia y Lorena están por acá. Entonces, cuando viene la guerra franco-prusiana y derrotan los de Prusia, los germánicos a Francia, le quita esto, le quita la Alsacia y Lorena. Así que, ¿quién intenta entonces recuperar y apoderarse del Sarre en la Primera Guerra Mundial? Pues Francia. Francia, exactamente. Francia intenta recuperarlo porque se los habían quitado por los famosos alemanes. La nueva Confederación Germánica les había quitado esos dos territorios. Pregunta 23. En 1528 la corona española, a ver, dicen en el chat. Ok, Judith. Ok, Judith. Perfecto. Gracias por conectarte un ratito. En 1528 la corona española la designó con el objetivo de gobernar Nueva España. La actuación fue desastrosa, entregando encomiendas a favoritos y amigos. Fíjense cómo la pregunta es una pregunta anterior a la época del virreinato. ¿Cuál es esa estructura de gobierno que fracasó porque le fue muy mal? Y es cuando se establecen los virreinatos. La primera audiencia. Exactamente, la primera audiencia. Correcto. Y por último, este modelo parte de un atraso inicial y al transcurrir un periodo de tiempo llamado desarrollo hacia afuera. Las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en contadas actividades económicas directamente relacionadas con dichos sectores. Voy a poner la respuesta porque está a punto de acabarse el tiempo y ahorita que se acabe el tiempo, nos volvemos a conectar para más indicaciones, ¿ok? La respuesta correcta es modelo de capitalismo periférico, es decir, que se da en la parte periférica de los países, ¿ok? Entonces vamos a terminar esta sesión y nos conectamos de nuevo para explicarles unos detallitos más.